gigantesco, terriblemente feo, sucio y además desgreñado. Vive en los montes, le falta una pierna de la rodilla para abajo y además él la ha reemplazado con un tarro de guadua, un tarro que a la vez le sirve de letrina. Este personaje es llamado Patetá. Las reminiscencias rurales han ocupado puesto destacado dentro de los relatos familiares, sobre todo en esas ocasiones que las gentes se congregan al calor de los hogares a escuchar las ignotas y temidas historias de los tiempos de la arriería y de las andanzas en medio de la soledad de los caminos. Marquetá es lo que hoy en día es Mariquita. Era una región, tenía un cacique llamado el cacique Marquetá. Y una de sus hijas preferidas era la cacica Marquetá Lía. Ese término Lía lo toman como femenino, como descendiente, y era la que administraba esa región del río Guarinó, el río del Oro. Allí hemos encontrado testimonios suficientes para demostrar de que hubo un poblado muy importante, una cantidad de indígenas, para nosotros del país de los Panches, de los Pantágoras o Palenques, que habitaron esa región, y la cacica Marquetá Lía, sin ubicar la fecha, dirigió en la época de la conquista a sus muchachos, a sus guerreros, a ocultar sus tesoros. Su presencia por los campos es pestilente y se considera como el anuncio de alguna calamidad o de la misma muerte. El patetarro predice inundaciones, crecidas de ríos, devastación de las cosechas y es el anuncio de muy malos presagios. El patetarro. Este es un mito ancestral que sembró la ruina, la desolación y la miseria en los campos de la colonización antioqueña. Según los relatos orales de nuestros viejos y míticos arrieros, se trataba de un siniestro personaje de estatura y talla sorprendentes, de gran tamaño, con los pies terminados en fenomenales y gigantescos cilindros en forma de tarros que al andar por entre los sembrados destruían las sementeras, produciendo un efecto de trepidación catastrófica y sufrimiento en la noble clase campesina. Otros campesinos lo describen como un genio maléfico que tiene una pata podrida, la cual lleva en un tarro de guadua y que segrega un líquido maloliente que destruye las cosechas. Hablaban del patetarro, nos decían que era, o escuchaba pues yo en las conversaciones de los adultos, que era un ser rarísimo, feo, que su patica terminaba en un tarro, con un tarro de guadua, que botaba mucha cosa fea, espantosa por ahí, y que por donde pasaba ese líquido al botarlo dañaba todo lo que eran los sembrados, todas las cosechas de los campesinos, y que muchas veces al pasar, después de que había hecho una pilatuna, por decirlo así, o algo mal hecho, se soltaba unas carcajadas tremendas en burla por lo que había hecho. De resto, pues muchas otras historias, pero como tal que me haya marcado esa. La existencia del patetarro la contaba mi abuelo, que era un personaje de gran corpulencia, de gran estatura,
muy horrible, feo, muy sucio. Ese personaje que retumbaba, se oía los gritos y las risas burlescas, burleteras de él, más que todo eran en las cuevas de los mineros y en los cañones de los ríos. Y la presencia de ese tipo, que unos decían que era masculino, otros que femenino, era desgreñado y era presagio de malos, de futuros muy inciertos. Su energía es anunciada con el aullido de los perros, el movimiento de los árboles huracanados y el ruido intenso de la hojarasca. Si uno mira, por ejemplo, o escucha a los hermanos Grimm, El pacto con la muerte, en fin, va a encontrar que esos testimonios, que son ya muy lejanos de siglos, todavía hoy en día están acomodados acá. Lo mismo ocurre con el patetarro. El patetarro, según la tradición, ha sido el personaje que daña los cultivos, las sementeras, como una venganza, como algo malévolo. De pronto aquí se ha manifestado, y de pronto el que tiene ese concepto del patetarro, que aunque es lejano, nos puede circundar, va a encontrar de que sus plantillos pueden malograrse a través de la acción de ese personaje. Hoy en día todavía hablan de María la Parda, todavía hablan de los duendes, todavía hablan de Bermúdez, pero hay otros mitos como el del patetarro, que ya se recuerdan muy poco, que ya no son muy comunes dentro de la tradición oral, pero que hicieron parte de la época fundacional, porque hay que ver que el caso del patetarro es un mito muy propio de las zonas mineras, es más del Chocó y de la parte de Antioquia, que tiene que ver con la explotación minera. Pero en Marquetalia, lo interesante de este mito para Marquetalia es que le recuerda sus ancestros mineros. La colonización de Marquetalia se dio precisamente porque muchos colonos de Antioquia se desprendieron hacia esa parte del oriente, Samaná, Norcasia, Manzanares, Pensilvania, no solo buscando tierras para cultivar, sino también minas para explotar.
Este es uno de los mitos que nacieron para explicar místicamente los efectos de desolación y miseria causados por las grandes heladas invernales o las sequías del verano. Este espanto mítico ingresa en las noches a las fincas a robarse las gallinas y antes de ser descubierto, los campesinos pensaban que era algún tigre o algún animal salvaje que rondaba por la región. Dicen que el patetarro era un hombre grande y que en vez de las piernas completas tenía una pierna metida entre un tarro y por donde quiera que él pasaba por las fincas destruía los sembrados, los cultivos. Y la gente le tenía miedo cuando oían decir que venía patetarro, la gente le tenía miedo porque sabían el daño que iba a hacer. Yo oía la historia, pero no alcanzaba a captar qué sería. Patetarro llegaba a las fincas y que todos los cultivos los destruía, los dañaba, pero no podía acatar qué sería eso, el patetarro. Era un hombre grande, con una pierna como un tarro. Ya no existe porque la gente no cree, la gente no cree. Ahora a tiempo se creía porque a uno le infundían mucho miedo. Si es desobediente, se abre la tierra y se lo traga. Si es desobediente con el papá y la mamá, que cuando uno se muera se condena. Entonces, hoy en día la gente no cree en esas cosas. Tenemos que retomar lo que habla Ángel María Ocampo, porque él hace un recuento de toda la historia de Marquetalia. Habla de la Patasola, del Muam, de la Llorona, de la Bola de Fuego y muchos otros mitos y leyendas. Me imagino, no recuerdo en este momento, que también habla de las brujas, que eso es a nivel nacional. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Los mitos y leyendas en nuestro país es eso, mitos. No lo podemos asegurar, no podemos decir que eso no existe, pero
mucha gente creemos en o creen en ellos. Es que el patetarro lo toca Ángel María como escritor, historiador. Creemos que es una historia que posiblemente, como la que les comentaba mi abuelita, la trasladaron de un sitio a otro, pero no quedó afincada en esta región. Relatos que pasan de generación en generación, por tradición oral, combinados con la magia de las creencias religiosas y de las supersticiones de la magia campesina. Según estos relatos, existieron abundantes personajes incógnitos que con sus hazañas produjeron el temor y el pánico exaltado del pueblo. Son algunos los siguientes: el ánima sola, Bermúdez, la bola de fuego, las brujas, el duende, el gritón, el cura sin cabeza, la Llorona, María la Parda, la Madre Monte, el Monte del Muerto, el Muán, la Patasola y el Patetarro. Bueno, la descripción del patetarro es un personaje gigante, alto, una sombra alta, que arrastra un pie como si estuviera impedido. Y dicen los que lo han podido captar, o los que dicen haberlo visto, de cómo a través de ese impedimento que tiene, él va regando el suelo por donde va pasando y las plantas se van malogrando, se van muriendo. Esa es la idea que he escuchado que han dicho los personajes. Uno tiene que reunir dentro de su conocimiento y aceptar todo lo que hay. Uno parte de una premisa. Dice, nadie tiene la última palabra. Si ahí me van a negar de eso o me van a acertar, yo tengo que formarme un juicio propio. Para mí existieron esas fuerzas, esas leyendas. El patetarro es uno de los mitos más antiguos de las narraciones orales de nuestros antepasados, un personaje que se ha dejado de contar y está desapareciendo de la memoria de las actuales y nuevas generaciones. Aquí en Marquetalia aún lo recuerdan y por eso esperamos seguir construyendo la memoria histórica de la región cafetera en este programa, Buscando el Mito. Y mucha gente dice que sí, que eso es cierto. Por ejemplo, en el pomo, con el susto que me pasó, pues yo tuve la guaja y los compañeros pues no tuvieron la guaja de ir a buscar. Y creyeron que yo era un berraco porque había ido a la cafetera a buscar ese espanto. Sí existe porque uno los ha oído. Por ejemplo, aquí dice la señora que cuando esto era un camino, antes de haber la carretera era un camino, allá arriba un cementerio y ellos venían carretera abajo y ellos oían un tropel de ganado al pie y se cuadraban y ponían a esperar y no resultaba ningún ganado, no bajaba nada. Volvían y seguían y volvían la misma cosa y esos son espantos que sí han existido. Una cosa que oí y que decía la gente eran los perros latir tarde de la noche. 3 perros de diferentes ladrillos, uno grande, uno mediano y uno pequeñito, que seguían, hacían una cacería y según eso decían que era el pie de un ánima. Y que uno salía al patio, gritaba y los perros perdían el rastro del ánima.